Hay un momento, un clic, en el que te das cuenta de que vas en piloto automático. Te levantas, cumples, corres, pero el alma ya no quiere seguir corriendo. No es el cansancio que se cura durmiendo, no, es otra cosa. Es un desgaste, un peso invisible que se empieza a sentir mucho, mucho antes de los 60. Y ahí, en medio del ruido, surgen las preguntas de verdad. ¿Para quién estoy viviendo realmente? ¿Por qué sigo cargando con todo esto si ya no me pertenece? Imagina tener hoy el mapa, los atajos que a nuestros mayores les costó toda una vida descubrir. Si buscas dejar de sobrevivir para por fin empezar a vivir de verdad, este es tu lugar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada video que creamos es una herramienta para ayudarte a construir una vida que no pese. Una vida que sea tuya. Hablemos de la primera carga, la más sutil y quizás la más pesada de todas. Es la primera que aprendemos a llevar. La jaula de la aprobación ajena. Hay un hábito que se instala tan, pero tan temprano en la vida que con los años ni siquiera se nota. Es como el aire que respiras. Simplemente está ahí. El hábito de vivir pidiendo permiso. Como si cada elección, cada paso, cada deseo necesitara la bendición silenciosa de alguien más. Primero fueron nuestros padres. Buscábamos esa sonrisa, esa palabra de orgullo que nos confirmaba que íbamos por el buen camino, el camino correcto. Luego, los profesores en el colegio, los amigos en el patio, la sociedad entera. Durante décadas te acostumbraste a consultar el deseo ajeno antes de atreverte a escuchar el propio. Te acostumbraste a validar tus decisiones según lo que quedaba bien, a elegir según el guión que otros habían escrito para ti, incluso y sobre todo cuando tu corazón, en un susurro, te pedía otra cosa. Y ahora, tantos años después, ese patrón sigue activo. Es una voz interna que te frena, justo antes de dar un paso diferente, justo antes de ser tú. Es sutil, sí, pero es increíblemente profundo, porque impide el movimiento, impide la alegría, impide el riesgo necesario para vivir con autenticidad. Piensa en esto, hoy, en tu vida. Esa carrera que elegiste fue porque realmente te apasionaba o porque sonaba impresionante en las reuniones familiares. Esa ropa que llevas es la que te hace sentir cómodo en tu propia piel o la que te hace encajar en tu círculo de amigos o en la oficina. Y esa última foto que subiste a Instagram, esa sonrisa perfectamente estudiada, ¿cuánto de real había en ella y cuánto era para el aplauso digital? Tal vez quieres volver a enamorarte después de una ruptura dolorosa o quizás descubrir que prefieres vivir solo. Quizás sueñas con mudarte a una ciudad más pequeña o viajar sin un plan fijo. O algo tan simple, tan revolucionario como empezar a decir que no. No a ese plan de fin de semana. No a ese favor que no te apetece hacer. No a esa conversación que te agota. Pero justo cuando vas a hacerlo, algo dentro de ti repite la pregunta maldita, ¿y qué van a decir? Esa pregunta es un ancla, es una forma elegante, sofisticada de autocensura. Porque la realidad, y esto es algo que necesitas escuchar, es que nadie, absolutamente nadie, vive tu vida más que tú. Nadie paga el precio de tus renuncias. Nadie se acuesta en tu cama con tus pensamientos, con tus angustias, con tus silencios. Nadie siente el peso de tus y si hubiera, entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir actuando para el aplauso de otros? La verdad es que no se necesita permiso para ser feliz. No ahora. No después de todo lo que ya has vivido. El respeto que durante tanto tiempo buscaste afuera, ahora te lo debes a ti mismo. Y no se trata de iniciar una guerra contra el mundo. No se trata de rebelarte sin causa. Se trata de algo mucho más íntimo. Se trata de soltarte, dejar de pedir autorización emocional para existir.
Si sigues viviendo así, calibrando cada decisión según la posible reacción de los demás, llegarás a los 60 años y un día te mirarás al espejo y no reconocerás a la persona que te mira de vuelta. Verás los ojos de alguien que ha sido un espectador, un actor secundario en la película de su propia vida, una vida técnicamente correcta, impecable desde fuera, pero vacía por dentro. Una vida construida con los ladrillos de las expectativas de otros. Y te darás cuenta, con una claridad dolorosa, de que la jaula no tenía barrotes de acero. Los barrotes estaban hechos de opiniones ajenas que tú mismo decidiste aceptar como muros. Pero tú no tienes que esperar a ese día. La liberación puede empezar ahora, hoy, y no te voy a decir que dejes de preocuparte por lo que piensan los demás. Eso es un mal consejo, porque es casi imposible. Somos seres sociales. Lo que sí puedes hacer es empezar a darle más volumen a tu propia voz y bajarle el volumen a las de afuera. ¿Cómo? Con acciones. Pequeñas, casi invisibles para el resto, pero monumentales para ti. Esta semana te propongo un experimento, una pequeña rebelión personal. Toma una decisión, solo una, sin consultarla con nadie, sin pedir opinión, sin publicarla para ver qué dicen. Puede ser cambiar tu ruta habitual para ir al trabajo. Puede ser entrar en esa librería y comprar un libro solo porque la portada te llamó la atención. Puede ser probar ese hobby que siempre te ha dado curiosidad, pero también un poco de vergüenza. Puede ser simplemente decir no gracias a un plan que no te apetece, sin dar una larga lista de excusas. Solo un no amable y firme, y cuando lo hagas, quédate un momento en silencio y siente ese pequeño acto de libertad, esa pequeña descarga eléctrica que te dice, estoy al mando. Es una sensación que quizás habías olvidado. Es el primer paso para recordar que el director de tu vida eres tú, y solo tú. Hazte esta pregunta y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué harías hoy si tuvieras la absoluta certeza de que nadie te va a juzgar? ¿Qué cambiarías si dejaras de justificar tu alegría como si fuera un lujo que no te mereces? Tal vez no sea demasiado tarde para empezar a vivir, esta vez sin permiso. Ahora vamos a la segunda carga. Esta no se ve, no hace ruido, pero agota más que cualquier trabajo físico. Las relaciones que restan, a veces uno no sabe por qué se siente tan agotado. El cuerpo parece estar bien, las responsabilidades no han cambiado tanto, pero el cansancio no se va. Es otro tipo de fatiga. No nace del esfuerzo, no. Nace de las relaciones que se han vuelto una carga silenciosa. Conversaciones que antes eran un refugio y ahora se sienten como una obligación. Presencias que ya no alivian, que no suman, pero que siguen ahí. Por costumbre, o peor, por culpa. Conoces a estas personas. Todos las conocemos. Son esas que critican sutilmente. Te lanzan un comentario disfrazado de consejo que en realidad solo busca hacerte sentir pequeño. Son las que exigen sin pedir. Dan por hecho tu tiempo, tu energía, tu ayuda. Son las que te recuerdan constantemente lo que no hiciste, lo que deberías haber hecho, lo que esperan de ti, sin pausa, sin ternura, sin descanso. Algunas de estas personas están cerca desde hace años, quizás desde la infancia. Otras aparecen solo cuando necesitan algo, pero todas tienen un efecto en común. Después de estar con ellas, te sientes más solo que antes, te sientes vacío, drenado, y sin embargo, sigues dejándolas entrar. Sigues contestando a sus llamadas, sigues diciendo que sí a sus planes, y no es por falta de fuerza, no, es por fidelidad a una historia que, si eres honesto contigo mismo, ya terminó. Sigues ahí porque en algún momento fueron importantes, o porque tienes un miedo profundo, un miedo a que alejarte te convierta en una persona fría, en un egoísta, en el malo de la película.
Y aquí es donde tenemos que detenernos. Porque esta idea, esta creencia, es una de las trampas más destructivas para tu paz interior. El egoísmo no es poner un límite. Al contrario, es una forma profunda, necesaria, de cuidado personal. El verdadero egoísmo es permitir que otros consuman tu paz, tu energía y tu tiempo por miedo a lo que puedan pensar de ti. Eso es abandonarte a ti mismo. Y no hay acto más egoísta que ese. Aprender a decir, esto no lo permito más, es tan vital como respirar. Y no tiene que ser dramático. No necesitas una gran confrontación. No necesitas un discurso de ruptura. A veces basta con gestos pequeños y silenciosos. Basta con responder menos. Con proteger tu tiempo como si fuera tu recurso más valioso, porque lo es. Basta con dejar pasar una llamada y contestar más tarde con un mensaje corto. Basta con darte el permiso, el sagrado permiso, de no tener que justificarte. No le debes a nadie una explicación por cuidar de tu bienestar. Imagina tu energía como la batería de tu móvil al 100% cada mañana. Cada interacción es una aplicación que la consume. Hay aplicaciones que usas y te encantan, te enriquecen, te conectan. Esas valen la pena. Pero luego están esas otras apps, las que corren en segundo plano sin que te des cuenta, las que te llenan de notificaciones inútiles, las que consumen tus datos y tu batería sin aportarte absolutamente nada. Esas son las relaciones que restan. Y si no las gestionas, si no las cierras de vez en cuando, llegarás al final del día con un 10% de batería, agotado, incapaz de hacer lo que realmente quieres. Ahora, lleva esa metáfora a tu vida. Si hoy, con 20, 30 o 40 años, dejas que estas apps humanas consuman tu energía sin piedad, ¿qué te quedará a los 70? No tendrás batería para lo que de verdad importa, para tus pasiones, para la gente que sí te cuida, para disfrutar del tiempo que te quede. Las relaciones no se sostienen solo con amor o con historia, se sostienen con respeto mutuo, con presencia real, con cuidado emocional. Si todo el peso lo llevas tú, si siempre eres tú el que escucha, el que apoya, el que cede, eso no es un vínculo, es una carga. Es un trabajo no remunerado y agotador. Quizás ha llegado el momento de revisar a quién estás dejando entrar en tu paz y si realmente lo merece. Porque seguir rodeado de personas que no te cuidan es una forma lenta de ir apagándote por dentro. Es como una gotera constante que poco a poco va minando tus cimientos. Así que te propongo un ejercicio de honestidad radical esta semana. Identifica una conversación, una persona o una interacción que te drene energía de forma consistente. Solo una. No intentes solucionarlo todo de golpe. Y la próxima vez que se presente, decide conscientemente reducir tu inversión de energía. No tienes que ser grosero. Simplemente sé más breve. No ofrezcas más información de la necesaria. No intentes arreglar sus problemas. Solo escucha, asiente y retírate amablemente. Protege tu espacio y pregúntate, ¿acaso no mereces a esta altura de tu vida que tu energía sea tratada como algo sagrado? Porque no todo lo que duele necesita ser conservado. Llegamos a la tercera carga, quizás la más íntima, la que guardamos en el sótano del alma, las anclas del pasado. Hay dolores que se instalan como si fueran parte de la estructura de quién eres, culpas que no has resuelto, errores que sigues pagando en silencio cada día, resentimientos que arrastras por años, a veces por décadas. Uno aprende a convivir con esas sombras sin darse cuenta del enorme espacio que ocupan, se vuelven parte del paisaje interior. Y desde ahí, desde ese rincón oscuro, condicionan tu ánimo, tus decisiones, incluso tu salud. El cuerpo no distingue entre una herida real y una herida revivida 1000 veces en la mente. Para él, el dolor es el mismo. Pensemos en la culpa.
ese verdugo interno que nunca descansa. Muchas personas, quizás tú, se siguen sintiendo culpables por cosas que hicieron desde la ignorancia, desde la presión, desde el miedo, no por maldad, pero cargan esas culpas como si hubieran cometido crímenes irreparables, como si ese error de hace 5, 10, 15 años las definiera para siempre, esa relación que terminó mal, esa oportunidad de trabajo que dejaste pasar, esa palabra hiriente que dijiste y que no puedes retirar. La mente es una experta en reproducir la escena una y otra vez en un bucle infinito. Y cada vez que lo hace, te juzgas a ti mismo, a tu yo del pasado, con la sabiduría y la perspectiva que tienes hoy. Y claro, desde aquí todo parece obvio. Desde aquí es fácil ver el error, pero no es justo. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Luego está el otro veneno, el rencor. Hay personas que se niegan a soltar el resentimiento. Y eso también duele, aunque apunte en otra dirección. Se quedan esperando una disculpa que no llega, esperando una reparación que no va a venir. Y en ese gesto de espera, lo único que crece es la rigidez interna, la amargura. El resentimiento se disfraza de justicia, de dignidad, pero en realidad es una cadena que te mantiene atado a la persona o a la situación que te hizo daño. Le estás entregando el poder de tu paz a algo que ya pasó. Le estás permitiendo vivir en tu cabeza sin pagar alquiler. Arrastrar el rencor es como tomar veneno cada día y esperar que el otro muera. Pero el único que se consume eres tú. Llegarás a los 80 años con el alma rígida, encogida, incapaz de disfrutar de lo bueno que tienes delante, porque sigues mirando por el retrovisor a la herida que nunca quisiste sanar. Y hay una tercera ancla, quizás la más fantasmagórica, es la de la vida que no fue. Hay quienes arrastran decisiones que no tomaron por sí mismos, caminos que eligieron por otros, y viven en una especie de doble vida, la que tienen y la que creen que podrían haber tenido. Esa carrera artística que abandonaste por un trabajo seguro, esa relación que no te atreviste a empezar por miedo, ese viaje que nunca hiciste. Y eso también cansa muchísimo, porque ninguna de las dos vidas se siente real del todo. Vives en el presente, pero con la mente anclada en un pasado idealizado que nunca existió. Creemos que el tiempo lo cura todo. Es una de las mentiras más bonitas y más inútiles que nos contamos. El tiempo, por sí solo, no cura nada, solo pone distancia. Entierra la herida bajo capas de nuevos recuerdos. Pero la herida sigue ahí, infectada, doliendo en silencio. El tiempo no cura, cura lo que se trabaja, cura lo que se acepta, cura lo que se nombra con verdad. El pasado no se puede rehacer. No puedes volver atrás y cambiar lo que pasó, pero sí puedes soltarlo. Y soltarlo no es olvidar, no es hacer como si no hubiera ocurrido, es cambiar la relación que tienes con lo vivido. Es dejar de ser el prisionero de una versión antigua de ti mismo que ya no existe. Es permitir que la herida deje de sangrar y se convierta por fin en una cicatriz. Algo que ocurrió, algo que marcó, pero que ya no duele al tocarla. Perdonarse, aunque sea parcialmente, es un acto profundo de humanidad. Y a veces, lo único que hace falta para empezar ese proceso es detenerse. No para analizar, no para entenderlo todo, solo para dejar de alimentar esa parte interna que se ha convertido en tu propio enemigo. Hay un punto en el que seguir castigándose deja de ser coherente con la vida que aún te queda por delante. Así que aquí tienes una acción, un pequeño ritual de liberación. Esta semana busca un momento de calma, a solas. Coge un papel y un bolígrafo y escribe. Escribe ese error del pasado que te sigue pesando, esa culpa que te carcome, ese rencor que te envenena. No te guardes nada. Ponlo todo en el papel, externalízalo, sácalo de tu sistema.
Una vez que lo hayas escrito, léelo en voz alta. Una última vez, reconoce que eso pasó. Reconoce el dolor y reconoce que hiciste lo que pudiste con la información y la conciencia que tenías en aquel entonces. Y luego, simbólicamente, suéltalo. Rompe el papel en 1000 pedazos. O mejor aún, si puedes hacerlo de forma segura, quémalo. Mira cómo el fuego consume las palabras. Mira cómo tu dolor, tu culpa, tu rencor se convierten en cenizas y se van. Este acto no borra el pasado, pero sí puede romper su poder sobre tu presente. Es un mensaje para tu subconsciente, un mensaje que dice: elijo no cargar más con esto, porque nadie merece vivir sus próximos años siendo prisionero de un ayer que ya no existe. Y cuando por fin se suelta esa ancla, lo que aparece no es el vacío, es el alivio, un alivio que se siente en el pecho, en el descanso mental que por fin llega. Y ahora la cuarta carga, una que se disfraza de virtud, una que te hace sentir orgulloso hasta que te rompe, la trampa del superhéroe. Durante mucho tiempo, quizás toda tu vida, lo que te sostuvo fue la responsabilidad, ser el que resuelve, la que aguanta, el que cumple, a veces por amor, a veces por miedo a decepcionar. Otras simplemente por inercia, porque alguien tenía que hacerlo y ese alguien siempre eras tú. Y no está mal, no está nada mal haber sido fuerte. Es admirable haber sostenido a otros cuando nadie más podía hacerlo. En tu grupo de amigos eres el que siempre tiene un buen consejo. En tu familia eres la persona a la que todos llaman en una crisis. En el trabajo eres el que se queda hasta tarde para que el proyecto salga adelante. Y se siente bien, seamos honestos, se siente increíblemente bien ser necesitado, ser visto como alguien capaz, confiable, indispensable. Es una forma de validación muy poderosa, te da un propósito, un lugar en el mundo. Te convierte en el protagonista silencioso de muchas historias. Eres el héroe que no pide nada a cambio, pero llega un punto de inflexión silencioso en el que ese papel empieza a pesar más de lo que sostiene. Cuando ya no se trata de cuidar, sino de no saber cómo dejar de cuidar. Cuando la fuerza se vuelve un personaje, una especie de disfraz que ya no te representa, pero que nadie, ni siquiera tú mismo, te permite quitarte. Y esa es una de las trampas emocionales más comunes y peligrosas. Ser visto como el que siempre puede. Y en ese lugar, en ese pedestal, es muy fácil olvidarse de uno mismo, porque siempre hay algo que hacer por los demás. Siempre. Siempre hay alguien que necesita algo. Siempre hay una urgencia ajena que parece más importante que tu propio deseo, tu cansancio, tu necesidad de silencio. El tiempo pasa y el cuerpo empieza a mostrar señales, no solo físicas, señales de un agotamiento mucho más profundo, falta de entusiasmo, pérdida de sentido, una especie de tristeza silenciosa que no tiene nombre porque aparentemente todo está bien. Estás ahí, funcionando, pero ya no estás del todo. Tu cuerpo está presente, pero tu alma está en otra parte, pidiendo un descanso que no te atreves a darle. Muchas de esas responsabilidades que cargas ni siquiera son tuyas. Te las pusiste encima porque nadie más lo hacía, o porque pensaste que así serías más valorado, más querido, pero ya no. Ahora, sostener lo que no te corresponde solo te aleja de ti mismo. Hay promesas que ya no hace falta cumplir. Hay roles que fueron útiles en un momento de tu vida, pero que hoy solo generan rigidez. El deber también se vuelve una prisión cuando no se revisa, cuando se repite por costumbre, sin conexión con lo que sientes hoy. Piensa en esto. Si no te quitas la capa ahora, si no aprendes a ser humano, con tus límites y tus vulnerabilidades, llegarás a los 60 años.
y serás una persona rodeada de gente que ha sido salvada por ti. Tu familia estará bien, tus amigos te admirarán, tus compañeros te respetarán. Habrás construido un imperio de soluciones para los demás, pero un día, en el silencio de tu casa, te darás cuenta de que has salvado a todos menos a la persona más importante. Tú te darás cuenta de que no sabes qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace vibrar el corazón. Porque durante 40 años tu única pasión ha sido resolver los problemas de otros. Y esa es una de las formas más trágicas de soledad, la soledad de no conocerse a uno mismo. Soltar un papel no es abandonar, es reconocer que ya no te sirve, es darte permiso para cambiar sin tener que explicarlo, porque tú también mereces descanso, y no hablo solo del descanso físico, hablo del descanso emocional, el descanso de la preocupación constante, el descanso del personaje que todos conocen, pero que ya no representa lo que realmente sientes por dentro. Y nadie, escúchame bien, nadie va a darte ese permiso si no te lo das tú primero. Dejar de ser el fuerte, el disponible, el que siempre resuelve, no es un fracaso. Es un acto de amor propio radical. Es una forma de empezar a cuidarte en serio. Porque no todo lo que puedes hacer, tienes que hacerlo. Entonces, ¿cómo se empieza? Empiezas con una pausa. La próxima vez que alguien te pida algo, un favor, una tarea, una responsabilidad, y tu impulso automático, ese reflejo condicionado de superhéroe, grite por dentro: sí, yo me encargo, haz una pausa. Respira hondo. 1 segundo, 2 segundos. No tienes que responder al instante. En ese breve silencio, hazte 2 preguntas. 2 preguntas cruciales. La primera: ¿tengo la energía real para esto? No la energía de emergencia, no la que rascas del fondo de tus reservas. La energía disponible. Y la segunda: ¿realmente me corresponde a mí? ¿O estoy asumiendo algo que la otra persona podría y debería resolver por sí misma? Aprende a usar frases puente, frases que te regalan tiempo, frases como: déjame que lo piense y te digo algo, o ahora mismo no te puedo dar una respuesta, déjame revisar mi agenda. Estas frases son mágicas, rompen el automatismo, te devuelven el control. Y luego, practica el arte de decir no con amabilidad pero con firmeza. Me encantaría ayudarte, pero ahora mismo no puedo. En este momento tengo mi plato lleno y no puedo asumir nada más. No necesitas dar excusas elaboradas. La gente que te quiere de verdad lo entenderá. Y la que no, quizás es una de esas relaciones que restan, de las que ya hemos hablado. Cada vez que pones un límite, estás cuidando tu energía para poder ofrecerla con calidad, no con cantidad. Es mejor dar un 20% de forma genuina que un 100% desde el resentimiento y el agotamiento. Quítate la capa, no tienes que quemarla. Solo cuélgala en el armario de vez en cuando. Permítete ser, simplemente, humano. Llegamos a la quinta carga, una que se disfraza de amabilidad, de empatía, de ser una buena persona, pero que en realidad es un veneno lento, el veneno de complacer. Hay una forma de agotamiento que no tiene nada que ver con el hacer, sino con ese impulso automático de decir que sí para no incomodar, de sonreír aunque por dentro no haya ganas, de asistir a reuniones, a fiestas, a cafés que no te interesan, de seguir hablando con personas con las que ya no compartes nada solo porque siempre ha sido así, porque es lo que se espera de ti. Esa forma de vivir es silenciosamente destructiva, porque te obliga a estar presente físicamente en lugares donde tu alma ya no está. Y cada vez que te eliges por dentro, pero cedes por fuera, cada vez que tu intuición te grita no y tu boca susurra sí, algo se rompe. Un poco más. Es una microtraición a ti mismo. Y la suma de miles
de esas microtraiciones a lo largo de los años tiene un coste enorme. Complacer fue durante años una estrategia, seamos sinceros. Fue una forma de sobrevivir, una herramienta para evitar el conflicto en casa o en el colegio, una manera de mantener vínculos que se sentían frágiles, de ser aceptado, de pertenecer. En la era de las redes sociales, esta presión se ha multiplicado. La cultura del buen rollo, del positivismo constante, nos empuja a estar siempre disponibles, siempre sonrientes, siempre dispuestos. El miedo a la exclusión, el famoso FOMO o miedo a perderse algo, nos hace decir que sí a planes que en realidad no nos apetecen, por el pánico a quedarnos fuera. Pero a medida que el tiempo avanza, esa estrategia de supervivencia se convierte en una jaula invisible, pero muy real, una donde te acostumbras a quedar siempre en segundo plano, a dejar tu necesidad para después, a poner la calma ajena por encima de tu paz interna, hasta que un día cualquiera, descubres que ni siquiera sabes lo que quieres, que tus gustos, tus hobbies, tus opiniones están completamente condicionados por el deseo de los demás, que has perdido la capacidad de tomar una decisión sin antes calcular la posible reacción de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, y en ese momento ya no te reconoces. Y es entonces cuando tienes que escuchar esta verdad, una verdad que puede ser incómoda al principio, pero que es liberadora. A veces, decepcionar a alguien es el único camino posible para no decepcionarte a ti. Léelo de nuevo, piénsalo. Decepcionar a alguien para no decepcionarte a ti. Romper con el hábito de complacer no significa volverse duro, ni frío, ni egoísta. Significa entender que tu bienestar, tu salud mental, tu energía no pueden depender eternamente de la aprobación de los demás. Significa aceptar que no siempre vas a gustar a todo el mundo y que eso está bien. Elegirte a ti no es herir a los demás, es dejar de herirte a ti en silencio. No tienes que explicar durante 10 minutos por qué no vas a esa cena. No tienes que justificar tu cansancio como si fuera una enfermedad. No tienes que seguir tolerando conversaciones que te aburren o te hacen sentir mal solo porque alguien más se acostumbró a tu infinita disponibilidad. Claro que algunas personas se molestarán cuando empieces a elegirte. Es natural, es completamente normal, porque estaban acostumbradas a tu entrega incondicional, estabas cumpliendo un rol en su vida, el rol de la persona que nunca falla, que siempre está. Cuando empieces a poner límites, puede que te acusen de haber cambiado, de ser egoísta. Pero tienes que entender algo fundamental. El amor que exige sacrificios permanentes no es amor, es dependencia. Y la dependencia emocional, cuando no se revisa, se convierte en una forma sutil de opresión. Una vida entera complaciendo a los demás te llevará a una vejez donde no sabrás quién eres. Imagínate a los 70 años, con tiempo libre por fin, y no saber qué hacer con él, porque nunca te has preguntado qué es lo que a ti, y solo a ti, te hace feliz. Es un destino terriblemente triste, pero es evitable. Puedes empezar hoy. Tu misión esta semana, si decides aceptarla, es sencilla, pero no es fácil. Consiste en decir un no, un solo no. Un no amable, educado, pero firme, sin una larga cola de justificaciones, sin excusas inventadas. Simplemente, muchas gracias por pensar en mí, pero esta vez no podré ir. Punto. O, te agradezco la oferta, pero tengo que decir que no. Fin de la explicación. Y después de decirlo, observa la reacción de la otra persona, sí, pero sobre todo observa la sensación en tu propio cuerpo. Puede que al principio sientas culpa. Es el síndrome de abstinencia del complaciente. Pero debajo de esa culpa, si esperas un poco,
sentirás otra cosa. Alivio, una increíble sensación de ligereza, la sensación de haber recuperado un pequeño trozo de ti mismo. Empezar a decir no es en muchos casos la primera expresión real de libertad, no para alejarte del mundo, sino para volver a habitarte a ti mismo, sin tener que pedir perdón por eso. Y con esto llegamos a la sexta carga. Una carga que no pesa, sino que paraliza. La falsa seguridad de la inercia. Nada inmoviliza tanto como la idea de que ya no se puede. No porque sea cierta, sino porque parece razonable. A esta edad, ¿para qué? Ya no tengo las mismas energías. Si no lo hice antes, ahora es tarde. Son frases que no se gritan, son susurros. Pero se repiten con tanta frecuencia que acaban sonando como una verdad absoluta, y no lo son. Son excusas increíblemente bien elaboradas, construidas con la lógica de quien ya ha vivido, de quien conoce sus límites. Pero en el fondo son solo la manifestación de algo mucho más simple, el miedo al cambio, porque empezar algo nuevo da vértigo. Da igual si tienes 20, 30 o 40 años. Salir del terreno conocido, de la rutina que dominas, implica riesgo, porque admitir que todavía deseas algo más, que todavía hay un anhelo dentro de ti, es reconocer que no estás tan cómodo ni tan resignado como pensabas. Para una persona joven, esta inercia se manifiesta de formas muy concretas. Es ese trabajo que no te llena en absoluto, pero que paga las facturas y te da una estabilidad que te da pánico perder. Es esa relación de pareja que ya no funciona, que se ha vuelto una costumbre sin pasión ni conexión, pero de la que no sales por miedo a la soledad, por el esfuerzo que supone empezar de cero. Es seguir viviendo en la misma ciudad, con los mismos amigos, haciendo los mismos planes cada fin de semana, no porque te haga feliz, sino porque es fácil, es conocido. El famoso y terrible dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa frase es la banda sonora de una vida vivida a medias. La comodidad, incluso cuando no es una comodidad feliz, es adictiva, ofrece una falsa sensación de seguridad. Es como un sofá viejo, incómodo, gastado, quizás hasta te duele la espalda si pasas mucho tiempo en él. Pero es tu sofá, conoces cada mancha, cada muelle que suena, y salir de él simbólicamente cuesta. Requiere un esfuerzo consciente, pero quedarse ahí, día tras día, año tras año, es otra forma de renunciar. Es una forma lenta de rendirse a la vida que aún podría ser distinta. Y no se trata de negar los límites reales. El cuerpo cambia, las responsabilidades crecen, el tiempo parece que se encoge, pero eso no significa que la vida se haya detenido. A veces lo único que se necesita es voluntad. Voluntad de intentarlo, de probar, de equivocarse. Voluntad de moverse, aunque sea muy lento. De abrir una puerta, aunque no tengas ni idea de a dónde lleva. Y sobre todo, voluntad de no dejarte engañar por esa voz interna, esa voz de viejo prematuro que insiste en que ya no tiene sentido. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas cosas has postergado por miedo a no estar a la altura? Aprender a tocar ese instrumento, escribir ese libro, montar ese pequeño negocio online. ¿Cuántos deseos has archivado en la carpeta de imposibles porque no era el momento perfecto? Y ahora que el tiempo ha pasado, ¿realmente crees que es tarde? ¿O solo te has acostumbrado a no intentarlo? La frase, si no lo hice antes, ahora es tarde, es la melodía principal en la sinfonía del arrepentimiento. Imagina llegar a los 70 u 80 años y que tu vida esté llena de esos y si hubiera hecho ese viaje, y si hubiera cambiado de carrera, y si le hubiera dicho a esa persona lo que sentía, es un peso insoportable. Y lo peor de todo, es un peso que construimos nosotros mismos, día a día, con cada pequeña renuncia. Pero tú puedes cambiar la banda sonora de tu vida. Ahora, no necesitas grandes gestos,
No tienes que dejar tu trabajo mañana y mudarte al otro lado del mundo. Olvídate de la presión de las transformaciones radicales que vemos en las películas. La verdadera transformación empieza con lo diminuto. A veces basta con tomar una decisión pequeña, una que rompa el patrón. Te propongo una acción concreta para esta semana, un antídoto contra la inercia. Haz algo que nunca hayas hecho. No tiene que ser grande, no tiene que impresionar a nadie, solo tiene que ser nuevo para ti. Estudia 10 minutos de un idioma online, solo 10 minutos. Mira un documental sobre un tema del que no sabes absolutamente nada, la física cuántica, la historia del arte japonés, la vida de las abejas. Cocina algo que nunca hayas probado. Escucha un estilo de música que normalmente ignorarías. Sal a caminar por una calle de tu propia ciudad por la que nunca has pasado. El objetivo aquí no es el resultado. No se trata de que te conviertas en un experto en nada. El objetivo es el acto en sí. Es enviarle un mensaje claro a tu cerebro. Un mensaje que dice, todavía puedo aprender, todavía puedo cambiar, todavía estoy vivo. Porque mientras estés vivo, el margen para cambiar sigue abierto. Y ese margen, por más estrecho que parezca a veces, puede transformarlo todo. Dejar de repetir la frase que siempre usas para rendirte es el primer paso, porque esa falsa seguridad de la inercia te roba algo mucho más valioso que el tiempo. Te roba la posibilidad y así llegamos a la séptima carga. Una que podemos ver, una que podemos tocar. El desorden que se ve y el que no se ve. A veces el desorden no es casual, no es un simple descuido o falta de tiempo, es una forma concreta, física, visible, de algo que está ocurriendo por dentro. Porque lo que no se suelta en el alma se acumula en la casa, y aunque tu habitación no hable, guarda rastros de todo aquello que ya no quisiste mirar. Tu casa, tu espacio, tu escritorio son un espejo de tu mente. Piensa en ese armario, lleno de ropa que ya no usas, ropa de tallas que ya no son la tuya, ropa de un estilo que ya no te representa, ropa que guardas por si acaso. Ese por si acaso es una de las anclas más pesadas que existen. O esos cajones llenos de recuerdos congelados, entradas de conciertos de hace 10 años, cartas que ya no quieres leer, fotos de personas que ya no están en tu vida, regalos que te hicieron por compromiso y que nunca te gustaron, adornos, papeles, objetos que alguna vez tuvieron sentido y que ahora simplemente ocupan espacio. No estorban de forma evidente, pero tampoco nutren, solo están ahí, como un fantasma silencioso de tu pasado. Es muy fácil justificar ese apego. Nos decimos a nosotros mismos, me lo regaló tal persona, no puedo tirarlo. Me trae recuerdos de una época feliz. Algún día puede que lo necesite. Es una parte de mi historia, y todo eso puede ser cierto. Pero hay una verdad más profunda. Lo que no se usa, lo que no se mira, lo que no se elige activamente en tu presente, empieza a pesar. No por su valor en sí, sino por lo que representa emocionalmente. Porque cada cosa que conservas sin necesidad está ligada de alguna manera a una decisión que no has tomado, a una conversación pendiente, a una versión antigua de ti mismo que aún no has terminado de despedir. Y si esto no se tratara solo de objetos, y si lo que estás acumulando en realidad son formas de no cerrar ciertos capítulos, ¿qué parte de todo ese desorden es una barrera invisible que has construido para no hacerle espacio a lo nuevo? En nuestra era digital, este desorden se ha vuelto todavía más complejo. Ya no es solo físico. Es el escritorio de tu ordenador lleno de archivos sin nombre. Son esas 500 pestañas abiertas en tu navegador. Son los miles de correos sin leer en tu bandeja de entrada. Son esas 200 aplicaciones en tu móvil que nunca usas. Son los cientos de contactos en tu agenda que ya no sabes ni quiénes son. Son las suscripciones a newsletters que borras sin abrir.
Es un ruido digital constante, un desorden invisible que también consume tu energía mental. Las casas y las mentes se llenan por la misma razón, por miedo, miedo a perder, miedo a soltar, miedo a olvidar, miedo a dejar un espacio vacío porque creemos que el vacío es peligroso, pero no lo es. El vacío, cuando es elegido, puede ser alivio, puede ser aire fresco, puede ser el primer paso para volver a habitarte a ti mismo. Desprenderse de cosas no es un acto de frialdad. Al contrario, es un gesto profundamente emocional y consciente. Es reconocer lo que ya no te representa. Es honrar lo que fue, darle las gracias por su servicio y permitirle irse. Y al hacerlo, permites que algo distinto llegue a tu vida. Porque vivir entre objetos y archivos que ya no te hablan es una forma lenta de estancamiento. Y lo que se estanca se pudre, se vuelve ruido, se vuelve carga. Vivir rodeado de los fantasmas del pasado te ancla a una versión de ti que ya no existe. Esa ropa de tu yo más joven, esos apuntes de la universidad, esos regalos de una relación que terminó. Cada vez que los ves, tu subconsciente recibe un mensaje: el pasado era mejor o no has cambiado. Y eso impide que lo nuevo encuentre un lugar para entrar. El universo, la vida, o como quieras llamarlo, no puede entregarte algo nuevo si tus manos ya están llenas con lo viejo. No necesitas volverte un minimalista extremo. No tienes que vaciarlo todo ni hacer un cambio drástico en un solo día. La idea no es generar más estrés, pero podrías empezar por una caja, una sola, por un cajón. Esta semana te propongo una acción simple y poderosa, un decluttering de 1 metro cuadrado. Elige un solo cajón de tu habitación, el más desastroso, o una pequeña estantería, o una carpeta en el escritorio de tu ordenador. Solo un pequeño espacio, vacía todo su contenido, ponlo a la vista. Y luego coge cada objeto, cada archivo, uno por uno. Y con honestidad, pregúntate: ¿esto me es útil ahora? ¿Me hace feliz verlo? ¿Representa la persona que soy hoy o la que quiero ser mañana? No por culpa, no por nostalgia obligada, solo por verdad. Lo que ya no te sirva, déjalo ir, dónalo, tíralo, archívalo en un disco duro externo, dale las gracias y despídete. Haz espacio. Y cuando hayas terminado, observa. Observa ese pequeño rincón de orden y de espacio que has creado. Siente la energía, porque una casa más liviana no solo se ve distinta, se respira distinto. Y tú también te vuelves distinto cuando tu entorno deja de recordarte a cada paso lo que ya no eres. Y finalmente llegamos a la 8ª carga, la última, y quizás la que sella el destino de todas las demás. Es una cárcel sin barrotes, con muros invisibles, la cárcel de ya lo sé todo. Hay algo que se empieza a perder en silencio cuando uno deja de aprender. No se nota de inmediato, no produce un vacío ruidoso, pero poco a poco el mundo se vuelve más pequeño. Las conversaciones se repiten, las ideas se endurecen, el entorno cambia a una velocidad vertiginosa y uno se queda quieto, como si ya no tuviera lugar en lo nuevo. Se empieza a vivir desde la repetición, no desde la curiosidad. Y la curiosidad, aunque a veces parezca un lujo de los jóvenes, un capricho intelectual, es una necesidad profunda, es una necesidad del alma para seguir sintiéndose viva. Aprender, especialmente cuando ya tienes una carrera, una familia, una vida montada, no significa volver a la universidad ni acumular títulos. No se trata de memorizar información para un examen. Aprender a esta altura es tener el coraje de mirar lo que no se entiende con humildad. Es la voluntad de decir esas 3 palabras que tanto nos cuestan: no lo sé. Es probar una receta nueva aunque el resultado sea un desastre.
Es preguntar cómo funciona algo sin sentir vergüenza por no saberlo. Es escuchar música diferente a la que llevas escuchando 20 años. Es leer un libro de un género que nunca te ha atraído. Es pedir ayuda. Es, sobre todo, cambiar de opinión. Reconocer que uno también se puede equivocar a los 30, a los 40, a los 70, y que eso no te debilita, te humaniza. Hay quienes confunden madurez con rigidez. Creen que por haber vivido mucho, por tener experiencia, ya no necesitan absorber nada más. Su copa, dicen, ya está llena. Pero la vida no se detiene. El mundo sigue en movimiento. Y cuando uno se cierra al aprendizaje, empieza a aislarse. Ya no conectas igual con las nuevas generaciones, con sus códigos, con su lenguaje. Ya no renuevas la mirada sobre los viejos problemas. Todo se interpreta desde un marco viejo, como si ya no hubiera nada en el mundo que te pudiera sorprender. Y eso, con el tiempo, apaga la luz interior. En un mundo como el nuestro, que cambia en meses lo que antes tardaba décadas, la rigidez es un suicidio. Es un suicidio profesional, porque te quedas obsoleto. Pero es, sobre todo, un suicidio personal, porque te desconectas del pulso de la vida. Quien deja de aprender, empieza a dar sentencias en lugar de hacer preguntas. Empieza a defender sus ideas como si fueran parte de su identidad, en lugar de verlas como herramientas temporales para entender el mundo. Se convierte en esa persona que siempre empieza sus frases con «en mis tiempos», y sin darse cuenta se va quedando solo. El mundo sigue girando y tú te quedas quieto, amargado, quejándote de que ya nada es como antes. Te quedas obsoleto, no solo en conocimientos, sino en conexión humana. La verdadera madurez no es tener todas las respuestas, es no dejar de hacer preguntas. Volver a aprender es una forma de encender esa luz. No importa el ritmo, no importa el resultado, lo que importa es la disposición, la actitud, la mentalidad de principiante, esa capacidad de asombro que tienen los niños y que vamos perdiendo por el camino, porque mientras uno tenga la capacidad de aprender, también tiene la capacidad de cambiar. Y mientras haya cambio, hay posibilidad. Posibilidad de entender mejor a tus hijos, posibilidad de descubrir una nueva pasión, posibilidad de romper un ciclo de pensamiento que te tenía atrapado. La vitalidad no siempre está en el cuerpo. Muchas veces la energía más poderosa reside en la mente que sigue haciendo preguntas. No se trata de ser moderno, no se trata de adaptarse a todo sin criterio. Se trata de no quedar preso de lo ya sabido, porque lo ya sabido, cuando no se cuestiona, cuando se convierte en un dogma, se convierte en esa cárcel invisible. Y tú no naciste para encerrarte en lo que alguna vez te funcionó. Naciste para seguir expandiéndote, incluso si esa expansión ocurre en gestos pequeños, en silencios curiosos, en pasos nuevos dentro de tu propio mundo. Así que aquí tienes la última acción práctica, un desafío a tu propia rigidez. Esta semana busca la oportunidad de ser un aprendiz con humildad. Pregúntale a alguien más joven que tú, tu hijo, tu sobrino, un compañero de trabajo, que te explique algo que no entiendas, una nueva red social, un término de un videojuego, el nombre de un artista que está de moda. Y escucha. Escucha con genuina curiosidad, sin juzgar, sin decir «esto en mis tiempos no era así», solo escucha. Intenta entender un mundo que no es el tuyo. O, si lo prefieres, busca un podcast, un video de YouTube, un artículo sobre un tema totalmente ajeno a tus intereses. Si te gusta la historia, busca algo sobre neurociencia. Si te gusta la tecnología, busca algo sobre poesía clásica. Sal de tu burbuja de conocimiento. Durante 15 minutos, solo ello. El objetivo no es que te guste. El objetivo es estirar el músculo de la curiosidad. Recordarle a tu mente que el mundo es infinitamente más grande y más interesante que el pequeño rincón que ya conoces. Porque esa es la llave que mantiene la puerta de tu cárcel personal abierta para siempre. Hemos recorrido el camino.
Hemos nombrado las 8 cargas, el hábito de pedir permiso, las relaciones que restan, las anclas del pasado, la trampa del superhéroe, el veneno de complacer, la inercia, el desorden y la cárcel de creer que ya lo sabes todo. Y después de soltar, después de hacer el trabajo de mirar, nombrar y dejar ir, la pregunta inevitable es, ¿qué queda? Porque el miedo más grande al soltar es el miedo al vacío, a la nada. Pero lo que queda no es un vacío, queda espacio, un espacio interior que quizás no sentías desde que eras un niño, un espacio para respirar hondo, un espacio para escucharte, y en ese espacio fértil florecen 2 cosas, 2 estados del ser que el dinero no puede comprar, que el éxito no puede garantizar y que nadie te puede arrebatar: la paz y la levedad. Hablemos primero de la paz, porque tenemos una idea muy equivocada de lo que es. Nos han vendido una imagen de paz que es inalcanzable. La paz de las películas, la de las redes sociales, una vida sin problemas, una armonía constante, una sonrisa perpetua, y perseguir esa fantasía solo genera más frustración, más ruido, más guerra. La paz verdadera, la que importa, es más sobria, más humilde, más real. La paz no es tener todo bajo control, es dejar de necesitar tenerlo. La paz no es que todo el mundo esté bien contigo, es estar bien tú, incluso si alguien se molesta con tus decisiones. La paz no es que no te falte nada, es sentir que no necesitas más que esto para estar bien. La paz es una práctica, un ejercicio diario de discernimiento. Es aceptar con una profunda serenidad que no todo se va a resolver, que hay historias que no tendrán un final perfecto, que hay heridas que quizás nunca se cierren del todo, y que aún así, a pesar de todo eso, vale la pena estar aquí. Hay paz cuando ya no necesitas convencer a nadie de tu verdad, cuando dejas de discutir con lo que no cambia, cuando por fin sueltas la obsesión por cómo deberían haber sido las cosas. Y en ese momento, aunque el cuerpo tenga límites, aunque el mundo no sea perfecto, sientes una especie de descanso interno, un suspiro largo y profundo que viene del alma, no porque todo esté bien, sino porque por fin dejaste de pelearte con lo inevitable. Es ahí donde la vida recupera un ritmo distinto, más lento, más profundo, más tuyo. Y no, esto no es resignación, al contrario, es una forma madura de inteligencia. Es dejar de gastar tu energía finita en guerras que no puedes ganar para poder invertirla en las cosas que sí puedes cultivar. Y luego, como resultado de esa paz, llega la levedad. La vida liviana no es una vida vacía, tampoco es una vida superficial o egoísta. No significa que nada te importe, de hecho, es todo lo contrario. La levedad es el resultado de que te importas tanto a ti mismo que has hecho una depuración lenta, consciente y a veces dolorosa. Aligerarse no significa desentenderse del mundo, significa dejar de cargar con lo que ya no te corresponde. Es aprender a caminar sin arrastrar las cadenas del pasado, las maletas de las expectativas ajenas, las piedras de las culpas innecesarias. Es caminar solo con lo esencial. Ser liviano es la máxima expresión de la madurez emocional. Es no reaccionar ante todo, es dejar de tomarte cada comentario como algo personal, es no sentir la necesidad de explicar cada movimiento que haces, es no intentar agradar siempre, es no justificar tus ausencias o tus silencios, es descansar en tu propia verdad, sin necesidad de defenderla a gritos. Es mirar tu espacio interno y reconocer que por fin hay lugar, lugar para que entren ideas nuevas, lugar para la creatividad, lugar para el silencio, lugar para no tener que resolverlo todo ahora mismo. No porque no te importe, sino porque entendiste que tu energía es limitada y es sagrada, y que ya no tiene sentido seguir entregándola a lo que no te devuelve nada. La levedad no se ve por fuera, se siente en cómo respiras, más profundo,
se siente en cómo duermes, mejor. Se siente en cómo sostienes una conversación sin ponerte a la defensiva. En cómo decides no responder a esa provocación que antes te habría robado el día entero. En cómo dejas pasar lo que ya no te alcanza. No hay urgencia, no hay prisa. Hay una dignidad profunda en esa elección de ser liviano. Una forma de respeto por ti mismo que no grita ni se impone, pero que cambia radicalmente la forma en que te habitas. Encontrar esta paz y esta levedad no siempre es fácil. Requiere desapego, requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere momentos de soledad, pero también trae una dulzura nueva a la vida, una forma de estar en el mundo que no pide permiso ni aprobación, solo pide presencia, y esa presencia, tranquila y ligera, es quizás el regalo más grande que puedes darte después de haber sobrevivido a tanto. Todo este recorrido a través de las 8 cargas no fue una receta mágica, fue una pausa, un espacio para recordarte que limpiar tu vida no es un acto radical de un día, sino una serie de pequeños gestos valientes, un no dicho a tiempo, un cajón que por fin se vacía, una culpa que se suelta. Y ahora, la pregunta más importante es para ti. ¿Qué te llevas de este viaje? Me encantaría leerte. Baja los comentarios y comparte solo una cosa, una idea o una acción práctica que hayas aprendido hoy y que te comprometes a aplicar en tu vida esta misma semana. Compartirlo es el primer paso para hacerlo real. Si este video te ha aportado valor, si algo dentro de ti se ha movido, ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Déjanos un like y comparte este video. Y por supuesto, suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal seguiremos explorando juntos cómo construir una vida con más sentido y mucho menos peso. Gracias por estar aquí.